Hoy vamos a analizar a fondo una novedad que está generando, bueno, bastante ruido en la industria del fitness. Y no se trata de una nueva rutina o de una máquina que promete milagros, sino de algo que, a primera vista, parece mucho más profundo. Un cambio de filosofía. Un cambio que, según se argumenta, era necesario. Y desde hace tiempo, además. Exacto. La fuente que tenemos hoy es un diálogo que desmenuza un libro recién publicado. Y nuestra misión aquí es entender por qué este libro, Socialness, la evolución del fitness, se está posicionando no como una moda, sino como un paso evolutivo casi inevitable para el sector. Es un punto de partida clave, sí, porque el libro, que de momento solo está en formato electrónico, ya está provocando un debate muy, muy interesante. Ajá. Y yo creo que el primer acierto está en el propio título, Socialness. Ujú. ¿Suena bien? Es una declaración de intenciones. Juega con los términos que todos conocemos, ¿no? Fitness, wellness, pero le inyecta un componente que a menudo se ignora. El factor social. Justo, el factor social capta la idea central al instante. De acuerdo, un buen nombre llama la atención, pero el contenido es lo que cuenta. Y, a ver, antes de meternos en el concepto en sí, una idea es tan sólida como la persona que la defiende. ¿Quién está detrás de Socialness? ¿Es alguien nuevo o tiene ya un recorrido? Es una voz con un recorrido muy, muy sólido. El autor es Marcelo Larrea. Me suena. Es un profesional con un gran reconocimiento en la gestión de centros de fitness. O sea, no es un teórico que escribe desde un despacho. Se nota que viene del terreno, ¿sabes? Claro. De hecho, es el autor de una obra anterior, Gestión del fitness en 3D, que para muchos gestores fue, vamos, un manual de cabecera durante años. Entiendo. O sea que no es un improvisado. Esto le da un peso considerable a la propuesta, claro. Pero si ya tiene un libro de referencia, ¿significa que Socialness es una simple actualización o realmente plantea un giro de timón? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que son las dos cosas. Así. Sí. Se siente como una continuidad natural de su trabajo, en el sentido de que sigue enfocado en la gestión, pero al mismo tiempo es un giro de 180 grados en la perspectiva. ¿En qué sentido? Pues mira, Gestión del fitness en 3D era un libro excelente para su época, muy centrado en los procesos, la eficiencia, el modelo de negocio. Lo estándar, digamos. Eso es. Y lo que hace Socialness, es decir, todo eso está muy bien, pero nos hemos olvidado de la pieza central del puzzle. La persona. Exactamente. Se nota que este nuevo libro nace de la observación directa, de lo que ocurre hoy en los gimnasios, de hablar con clientes, de entender las frustraciones de los equipos. No es teoría, es la realidad del sector puesta en orden. Vale, el autor tiene credenciales, lo que me genera más curiosidad. Pero vamos al núcleo. ¿Qué es exactamente Socialness? Como decías, el nombre es pegadizo, pero desvelemos qué hay detrás. A ver, pues la filosofía del libro se entiende perfectamente a través de su estructura, que es muy reveladora. Ajá. Está organizado en dos grandes bloques que siguen una lógica aplastante, diría yo. El primer bloque se centra única y exclusivamente en las personas. En los clientes. Sí, pero a un nivel mucho más profundo que una encuesta de satisfacción. Se dedica a entender al cliente de verdad. Se pregunta, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué a la mayoría le cuesta tanto ser constante? ¿Qué busca realmente cuando se apunta a un gimnasio hoy en día? Suena a un enfoque casi antropológico más que de gestión empresarial. Totalmente. Y una vez que ha dedicado la mitad del libro a construir esa base de empatía, de entendimiento del factor humano, llega el segundo bloque, los procesos. La parte práctica. Eso es. Es decir, ahora que entendemos de verdad a las personas, cómo diseñamos un servicio que responda a esas necesidades reales. Cómo deben ser nuestros procesos de atención, de comunicación, para que no sean meras transacciones. Sino interacciones humanas. Justo. Esa lógica de primero las personas, luego los procesos, suena impecable. Es de primero de escuela de negocios, ¿no? Sí. Pero la fuente que analizamos insiste en que, a pesar de ser obvio, casi nadie lo aplica en el sector del fitness. ¿Por qué? ¿Es que es más difícil de lo que parece o es que la industria es resistente a este enfoque? Yo creo que es una combinación de ambas. Por un lado, es más difícil. Medir la conexión humano es más complejo que medir el número de altas y bajas. Claro, no es una métrica tan sencilla. Y requiere otras habilidades en el personal. Pero sobre todo creo que la industria ha sido, tradicionalmente, muy resistente porque ha crecido en torno a elementos tangibles. Los metros cuadrados, el número de máquinas... La espectacularidad de las instalaciones. Exacto. Son fáciles de vender y de comparar.
El modelo de negocio se construyó sobre el qué tenemos, no sobre el cómo te hacemos sentir. Es un cambio de un modelo basado en activos físicos a uno basado en capital humano y relacional. Totalmente. Y ahí reside la disrupción del libro. No propone comprar máquinas nuevas, sino cambiar la mentalidad de arriba a abajo. Y por eso la fuente lo describe como disruptivo. Claro, porque desplaza el eje de la conversación. El foco clásico del fitness siempre ha estado en el cuerpo, ¿no? Como un objeto a modificar, en los ejercicios, en las calorías. Socialness dice que todo eso es secundario. 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 Lo principal son las personas, lo que sienten, lo que necesitan a nivel emocional y social. ¿Puedes darnos un ejemplo práctico de ese cambio de foco? Porque en teoría suena muy bien, pero ¿cómo se materializa eso en el día a día de un gimnasio? El libro, según nuestra fuente, está lleno de historias reales que lo ilustran. Hay una anécdota que se menciona, que es potentísima. A ver. Habla de un gerente que investiga por qué un socio que llevaba un año viniendo 3 veces por semana, de repente se da de baja. Vale. El gerente asumió lo típico, el precio, la competencia o que se había aburrido. Pero cuando finalmente consiguió hablar con él, el socio le dijo, llevo un año viniendo aquí. En este tiempo me he casado y mi mujer está esperando un hijo. La única persona en todo el gimnasio que sabe mi nombre es la señora de la limpieza. Uf, Demoledor. eso es demoledor. Es un fracaso absoluto a nivel humano. Es el ejemplo perfecto del vacío que Socialness quiere llenar. Ese socio no se fue por una máquina rota o por una cuota de 5 euros más cara. Se fue porque se sentía invisible. Claro. El objetivo final que propone el libro no es vender una membresía, sino construir lo que el autor llama un servicio humanizado. Un lugar donde la gente no solo va a entrenar, va a un sitio donde se siente vista, reconocida, parte de algo. Es que esa anécdota lo cambia todo. Deja de ser un concepto abstracto. Y este giro hacia lo humano resuena muchísimo con tendencias que vemos en otros sectores, ¿no? Totalmente. La gente busca experiencias, comunidad, sentirse parte de una tribu, ya sea en una cafetería o en un gimnasio. Totalmente. El gran mérito del libro, según se desprende del análisis, es que articula y ordena una sensación que muchos profesionales y clientes del sector ya tenían. Le pone nombre. Le pone nombre y método a esa intuición de que el modelo de alquilar máquinas se está agotando. Como dice la fuente, pone en palabras algo que muchos sienten. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Entendemos la filosofía, la anécdota la hace muy real, pero ¿es Socialness un manifiesto inspirador o es un manual de instrucciones? O sea, un director de un centro deportivo puede coger este libro y empezar a aplicar cambios concretos mañana. Es un manual de instrucciones con alma de manifiesto. No se queda en la superficie, en la filosofía. Se presenta como una forma de pensar, diseñar y gestionar el servicio completo. Es un marco de trabajo práctico. De acuerdo. Entonces desciende a lo práctico. Cuando hablamos de áreas como, por ejemplo, la gestión de equipos, ¿cómo se diferencia el enfoque Socialness? No será solo una cuestión de decir hay que ser más amables, ¿verdad? Para nada. Va mucho más allá. Y ese es un gran punto. En la gestión de equipos, por ejemplo, propone un cambio radical en los indicadores de rendimiento. En las métricas. Sí, el éxito de un entrenador o de un recepcionista no debería medirse solo por las ventas que genera o por las renovaciones. Entonces, ¿por qué se les mide? El libro sugiere añadir métricas basadas en la interacción y la conexión. Por ejemplo, un indicador clave para un técnico de sala podría ser: ¿con cuántos socios has tenido una conversación significativa esta semana que no fuera sobre su tabla de ejercicios? Ah, ¿O cuántos nombres nuevos has aprendido? Se trata de medir y recompensar activamente la construcción de relaciones. vaya, eso sí que es un cambio. Estás convirtiendo el componente social en un objetivo medible y tangible para el equipo. Eso lo cambia todo, porque lo que se mide, se hace. Precisamente. Y ese mismo enfoque se aplica a todo. A la comunicación, que debe dejar de ser unidireccional para fomentar el diálogo. A las estrategias de permanencia, que no pueden basarse en contratos largos, sino en crear un vínculo tan fuerte que el cliente no quiera irse. Entiendo. Va de lo macro, la filosofía, a lo micro, el proceso del día a día. Entendido. El enfoque es integral. Nuestra fuente destaca 3 elementos como los más potentes del libro. Ya hemos hablado de uno de ellos, las historias. ¿Cuáles son los otros 2?
El segundo son los conceptos que introduce. Son ideas que actúan como palancas para que los gestores se replanteen sus modelos. Cuestiona dogmas de la industria. Por ejemplo, Por ejemplo, la idea de que la tecnología, las apps y las pulseras es la solución para la retención. El libro argumenta que la tecnología es una herramienta, sí, pero que la verdadera fidelización nace del contacto humano. que puede crear hasta más distancia. Justo. Que una dependencia excesiva de la tecnología puede incluso crear más distancia. Invita a una reflexión muy profunda. Interesante. Y el tercer elemento, El tercero, y quizá el más impactante a nivel de negocio, es la visualización de una oportunidad gigantesca para la industria. ¿una oportunidad? Sí, el libro no se presenta como una crítica destructiva del modelo actual, sino como la revelación de un océano azul. Un océano azul. ¿Te refieres a un mercado sin explotar? Exactamente. Argumenta que hay un segmento enorme de la población que no pisa un gimnasio. Y no porque sea perezosa, sino porque el modelo tradicional, centrado en el alto rendimiento, la estética, esa cultura a veces intimidante, No les habla. no les habla en absoluto. Son personas que quieren cuidarse, moverse y socializar, pero la oferta actual les genera rechazo. Esa es una afirmación muy potente. Entonces, no se trata solo de hacer más felices a los clientes actuales para que no se vayan, No, no, no. sino de atraer a un público completamente nuevo que ahora mismo está fuera del sistema. Esa es la gran promesa. Y es un cambio estratégico brutal. Implica repensar todo, desde el marketing hasta el diseño del espacio. Claro. ¿Cómo se llega a ese público? Desde luego, no con los mismos anuncios de cuerpos de verano que les han estado excluyendo durante décadas. Sería una contradicción. Totalmente. Y el libro entra en el detalle de cómo abordar ese cambio, por ejemplo, en marketing y comunicación. Sí, profundiza en ello. Sostiene que la comunicación debe pasar de mostrar el resultado, el cuerpo perfecto, a mostrar el proceso. El proceso. La comunidad, la superación personal, la diversión, la conexión. Habla de crear un ambiente donde el éxito no se mida solo por los kilos perdidos, sino por la consistencia. Por el simple hecho de haber venido. Es una redefinición completa del concepto de éxito en el fitness. Y advierte que es un cambio que debe empezar de dentro hacia afuera. No sirve de nada lanzar una campaña de marketing inclusiva si la cultura interna del gimnasio sigue siendo la misma de siempre. Me queda claro. Es una propuesta de evolución, no de demolición. Construir sobre lo que hay para abrir las puertas a muchísima gente que ahora mismo pues se siente en el equipo contrario. Una oportunidad de negocio enorme, pero que exige valentía. Y un cambio de mentalidad. Has dado en el clavo. De ahí el subtítulo. La evolución del fitness. No es la revolución, es el siguiente paso lógico. Esto es fascinante, y seguro que muchos profesionales del sector que nos escuchan estarán pensando que quieren leerlo ya. Así que para quienes sientan esa curiosidad, ¿cómo se puede acceder al libro? De momento los detalles son sencillos. Está disponible exclusivamente en formato ebook o libro digital. ¿Vale? Se puede encontrar en las principales plataformas de venta, con Amazon a la cabeza, lógicamente. ¿Y existe alguna otra vía para conseguirlo? ¿Quizá más directa? Sí, la fuente menciona una forma de contacto directo con el autor, con Marcelo Larrea, a través de su perfil de Instagram, que es @marcelolarreaco. Ah, qué bien. Y aquí viene un dato interesante para los amantes del formato físico. Está previsto que la versión en papel se publique en enero. Y al parecer, si se contacta directamente con él, se puede conseguir un ejemplar dedicado. Un buen detalle, sí. ¿Está muy bien? Perfecto, pues ahí quedan todas las opciones. Para ir cerrando, debo decir que empezamos hablando de un título prometedor, Socialness, y terminamos con la sensación de que detrás hay una filosofía muy profunda, coherente y sobre todo aplicable. No es solo un juego de palabras, es una invitación a que la industria del fitness sea, de una vez por todas, más social, más humana, y esté más conectada con la gente a la que sirve. Sin duda. Parece un libro que llega en el momento justo, respondiendo a una necesidad que la pandemia no hizo más que acelerar. La gente busca bienestar, sí, pero en un sentido mucho más amplio que el puramente físico. Claro. Busca bienestar emocional, social, y un centro de fitness puede, y probablemente deba, ser un proveedor clave de todo ello. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si el enfoque tradicional del fitness se ha centrado casi exclusivamente en el cuerpo, y este nuevo enfoque se centra en la persona completa, con sus emociones, sus miedos, su necesidad de comunidad, la pregunta es,
¿qué otras industrias de servicios podrían estar cometiendo el mismo error? El error de ignorar a la persona que hay detrás de su cliente, centrándose solo en el producto o el resultado tangible. Uf, buena pregunta. Pensemos en la banca, los seguros o incluso la educación. La oportunidad que Socialness plantea para el fitness podría ser un espejo para muchos otros sectores.